Bienvenidos a tu podcast Alcoholismo y Esperanza. Gracias por sintonizarnos. Este día vamos a grabar el episodio número 17 y vamos a hablar sobre los desafíos de la recuperación alcohólica. ¿Cuáles son esos desafíos que nosotros como alcohólicos al principio de nuestro proceso comenzamos a tener? Y pues invitados de lujo, como siempre, nada de invitados, son parte del podcast. Tenemos aquí a Xavi. Hola, un gusto. Y a Melvin, que tenía aquí. Este Melvin se pierde porque ella no quiere grabar o qué. O saber qué le pasa, que no quiere estar grabando, pero qué bueno que estás aquí, Melvin. Gracias, Gracias. por estar aquí con nosotros. Tal como estamos, pues aquí para mí es un gusto por temas laborales, como se grababa a fines de semana, aclarando que hoy es un día jueves, primera vez que grabamos entre semana. Ahora nosotros trabajamos, mira, y tuvimos que venirnos temprano para acá. Entonces, pero estoy contento. Todavía estoy en recuperación, no he recaído. Xavi, contanos cómo estamos con las redes sociales, cómo han estado, y de una vez aprovechemos y las damos antes de comenzar con la temática. Sí, queridos amigos, siempre, además desde su canal de preferencia, comentarles que siempre estamos en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook, también estamos en Apple, en Spotify. Apple Podcast. Nos pueden escribir al correo electrónico si tienen alguna pregunta, algún concepto que quieren que les aclaremos o ayuda sobre algún familiar o amigo que necesita que nosotros le transmitamos nuestro mensaje. Nos pueden escribir a alcoholismoyesperanza@gmail.com. Gracias, Xavi. Vamos a comenzar con una arista de los temas, de los desafíos que tenemos como alcohólicos, y quisiera que fuéramos un poco aclarando cuál es el mayor reto que tenemos o cómo nosotros vamos lidiando con la abstinencia al principio. Al principio es una total abstinencia la que tenemos. Simplemente paramos el consumo del alcohol, pero ¿cuáles son esas cosas con las que tenemos que lidiar? ¿Cómo la vivieron ustedes al principio de este proceso de recuperación? ¿Cómo la pasaron? ¿Qué fue lo que más les costó? ¿Qué eran las cosas que sentían que les complicaba más o te llevaba, que tenías miedo que podías recaer? ¿Qué hiciste al principio? Fíjate que yo se suele escuchar en los grupos, ¿verdad? Que en poco tiempo hay personas que dicen, yo me siento bien, pero yo no me sentí nunca bien, fíjate. O sea, yo la pasé mal los primeros días, los primeros meses, yo la pasé bastante mal, o sea, mal porque había dejado todos los hábitos, había dejado de consumir algo que mi cuerpo ya estaba acostumbrado, pues alcohol, drogas, y de un momento que vengo acá, que vengo a los grupos, levanto mi mano en son de ayuda y empieza esa situación en la cual o sea, yo tenía ganas de consumir todos los días, tenía ganas de consumir, pero en el grupo, en estos grupos hay una figura del padrino, que es el que te va acompañando, te va guiando, y pues si no hubiese sido yo así, no hubiera logrado esa abstinencia, pues. Pero Esa, ¿cómo ayuda esa figura de padrino? ¿Cuál es esa orientación que el padrino nos da para que la gente sepa, pues, que pasamos esos desafíos y el por qué nosotros tenemos que estar en los grupos? ¿Qué hace el padrino en esta figura de tu abstinencia al inicio de tu recuperación? pues como acá es, nosotros ayudamos o nos tenemos que fijar más que todo en la experiencia. ¿Ya? Esto es de experiencia. Entonces, ahora que yo ya tengo un poco de tiempo estar acá, cuando viene alguien nuevo, como cuando yo vine, o sea, por mi experiencia, yo ya sé que esa persona está sufriendo, aunque diga que está bien, aunque diga que se siente bien. Entonces, el padrino es esa figura. El padrino, al principio, cuando uno está recién venido, es ahí donde juega un papel bien importante, fíjate, porque él sabe que la persona está sufriendo, él sabe que la persona quiere irse a beber, él sabía que yo quería ir a beber, él sabía que yo venía aquí un fin de semana, pero que mi mente estaba en un lugar donde yo consumía, él lo sabía. Entonces, él te va dando ese apoyo, ese acercamiento, está pendiente de vos, te llama antes de las reuniones, ¿cómo estás? Si es posible ir a tomar un café, te acompaña después de una reunión a platicar, porque él sabe que lo que uno quiere es irse a consumir. Entonces, es por experiencia que ellos lo saben, te acompañan según su experiencia, te van ayudando y te van guiando en ese camino. Mediante uno se va fortaleciendo. Xavi, ¿cómo lidiaste con el tema de las amistades, de las fiestas? Porque, bueno, vos veniste bien joven, casi más joven que yo, creo que llegaste. Casi la misma edad.
bueno, casi la misma edad llegamos, Sí. pues lo que pasa es que tenemos una diferencia de edad, pero al principio, pues llegaste joven, estabas ya estabas una persona graduada, creo que te habías graduado, tenías un trabajo. Ujú. ¿Cómo lidiaste con ese entorno? Porque creo que uno de los desafíos más grandes que hemos pasado nosotros en este proceso de recuperación es el entorno, las amistades que teníamos en ese entonces, los lugares donde nosotros visitábamos. ¿Cómo lidiaste con eso de que en algún momento sabías que no podías llegar a esos lugares? ¿O cómo lo percibiste esa situación? Claro, un mensaje muy importante que me gustaría compartir. Ve, a veces uno llega a los grupos de recuperación no pensando que realmente tenés el problema, ve, en realidad, sino que te han pasado algunas cosas y vos querés como ponerle un alto. ¿Va? Entonces, como yo venía de una serie de problemas y quería tener un poco de calma, ¿vea? Entonces estos síntomas, ¿vea? O algunas cosas que tuve que lidiar con la abstinencia, principalmente era el juego de emociones, ¿vea? Que yo quería experimentar, o sea, yo me sentía, tenía unos sentimientos de soledad, de vacío, y simplemente pues porque mi entorno todo giraba a mis amistades que también bebían, ¿vea? Mm, Mis lugares de, digamos, de recreación o que yo solía visitar eran bares, discotecas, cosas similares, ¿verdad? Entonces, cuando entras a estos grupos y te toca lidiar con todo esto, simplemente pensar de que tu vida no va a tener ningún sentido, ¿verdad? Porque el humano lo que busca siempre es diversión, distraerse, salir de la rutina. Entonces, tener ese choque con las cosas que a mí me agradaban anteriormente, te hace pensar de que tu vida no va a tener ya ninguna emoción, ninguna alegría, que tu vida va a ser gris. Entonces, esas fueron de las cosas que más me costó lidiar. ¿Y cómo lograste eh, sobrellevar esa Eh, situación? bueno, el, el beneficio o de las cosas bien positivas que existen en los grupos de autoayuda, por ejemplo, es el compañerismo. Todos sabemos de aquí que padecemos pues, de la misma enfermedad, sabemos cómo se siente un compañero cuando recién ingresa. Entonces, las primeras recomendaciones que hacen, ¿verdad? No visite los lugares, ¿verdad? Que frecuentaba, ¿verdad? No se junte con las amistades que también frecuentaba, ¿verdad? Trate de realizar otro tipo de actividades, lea la literatura, Mm, medite, ore, rece, lo que usted quiera, ujú. y así a medida como van pasando los días, ese síntoma de querer consumir se va disminuyendo con el tiempo. A mí al principio una de las cosas que más me costó, aunque no lo crean, fue las edades. Ujú, Yo llegué de 28 años, ujú, ¿verdad? Y cuando yo llegué, yo recuerdo que vos también te pasó casi algo, Chavi, igual, solo había gente grande, de ujú, edad. sí, Entonces era como esa diferencia de edad me generó un choque. Y después me generó otro choque, como en estos grupos el único requisito es querer dejar de beber. Entonces hay de todo. Hay profesionales, no profesionales, obreros, no obreros, hay personas desempleadas, hay personas empleadas, ujú, hay personas comerciantes, etcétera, de todo. Entonces, esa diversidad de personalidades era chocante para mí, chocante en el aspecto que no sabía cómo podía yo encajar. Y ujú, la única forma que a mí me hizo encajar fue darme cuenta que todos éramos iguales porque todos padecíamos la misma enfermedad, mm, independientemente de lo que estaba pasando. ¿No les pasó a ustedes ese choque de edades? Que cuando llegas y ves gente mayor, que al final, pues yo me di cuenta que esa gente mayor había llegado a la edad que yo llegué. Y que con el tiempo se habían hecho viejos en algunos grupos. Yo algún día dije, bueno, yo me voy a hacer viejo en un grupo. Creo ajá. que me estoy haciendo viejo en un grupo, ya tengo ganas en la barba. Yo No, también, y de Sicano. yo al contrario, para mí eso no fue un problema que las personas fueran ya adultas. Pues. Simplemente porque a veces siento que me llevo mejor con las personas de una edad Mayor que vos. mayor que yo que con las personas de mi edad. ¿Verdad? Ujú. Quizás por a veces diferencias de criterios y uno a veces, pues, la forma en que te educan o que venís desarrollándote en la vida, siempre guardas como un respeto a las personas mayores, ¿verdad? Entonces, Creo que de depende mucho de cómo te han educado. ajá, entonces, personas los escuchaba más, si te dan un consejo lo tomas Ujú. de una manera más asertiva que de alguien de tu misma edad. Entonces,
a mí en lo personal no fue un problema, ¿verdad? Incluso quizás eso fue beneficioso, conocer a las personas que hay unas que ya no están, y que pero a mí me ayudaron mucho. ¿Crees vos entonces lo que hablaba Melvin al principio, que la figura del padrino es una figura muy valiosa dentro del proceso de recuperación? Por supuesto, si es el que te orienta en el camino de la recuperación, ¿verdad? Si es la persona que tiene experiencia, sabe del programa, pasó por tu misma experiencia y te trata de encaminarte y de orientar en lo que él considera que es correcto. ¿Crees que es lo mismo recuperación que abstinencia? No, obviamente no. Para mí, en lo personal, como acá todo es sugerido y todo es a criterio de cada quien, pero no es lo mismo. Abstinencia es lo que, cuando yo vine, lo que era, yo era abstemio, pues, o Ujú. sea, solo había dejado, como se dice en el grupo, tapado la botella, ¿ve? Pero ya la recuperación ya es, por ejemplo, nosotros, yo soy un programa de 12 pasos, o sea, hay que apegarse, tenemos principios, hay que apegarse a los principios. eh, yo siempre lo he mencionado. Obligatoriamente. No, no, aquí es sugerido, es como quedarse también, o sea, no te obligan. Aquí lo único prohibido es prohibir. De ahí todo es sugerido. Aquí cada quien lleva su vida como él la quiere. Si él quiere seguir en lo mismo, yo digo lo mismo, no consumiendo, pero con el mismo estilo de vida. Por ejemplo, yo siempre que me dan la oportunidad de agarrar palabra, yo siempre he dicho que a mí, o sea, yo lo que tuve que hacer fue cambiar totalmente de hábitos o toda una vida completa, darle un giro completamente. O sea, no estoy hablando solo del consumo, porque yo ya no consumí. Ujú. Pasé más de un año sin consumir, pero tuve que darle ese giro a mi vida. O sea, cambiar drásticamente de hábitos para empezar un poco a recuperar, Cambiar de hábitos. cambiar de Sí, hábitos. es un punto bien importante. El cambiar de hábitos, pero al principio, no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó mucho. Hay una soledad interior que uno tiene, interior, porque Ujú, uno está rodeado de personas, y es la verdad, o sea, estás rodeado de personas en tu familia, estás rodeado de personas en el grupo, pero igual te sentís solo. Entonces, ¿cómo sintieron, o Xavi, cómo sentiste vos me imagino que la sentiste pues ujú. también, ¿verdad? Porque casi que todos hemos pasado lo mismo. ¿Cómo sentiste esa etapa de soledad y cómo lograste superar esa etapa interior? Porque al final es una emoción, la de la soledad que tenés. ¿Cómo lograste? Porque estoy claro, Xavi, y yo creo que todos estamos claros y todos los que nos están viendo deben de estar claros de que los grupos de recuperación no son la solución a todo. Algunos hemos buscado ayuda profesional sin dejar los grupos, Ujú. sin dejar los grupos. Pero ¿cómo lo lograste o cómo lo sentiste o cómo lo viviste en esa etapa? Sí, al inicio se siente esa sensación, ¿verdad? De soledad, simplemente porque si de verdad la persona quiere recuperarse o tratar de salir de ese hoyo, te das cuenta de que la mayoría de tus amistades beben, ¿verdad? Y las recomendaciones que te dan, o las sugerencias, mejor dicho, que te dan en los grupos, es que no frecuentes a tus amistades de antes, ¿verdad? Entonces empezás a tener un sentimiento de soledad, que muchas veces no logramos percibirla. Yo no la percibía de una manera así bien definida al principio, sino que fue hasta después que me di dando cuenta de que en mi vida no me sentía yo lo suficientemente, quizás hasta autosuficiente, pues, porque no encontraba otra cosa de ser, ¿verdad? Pero yo digo que a manera en que iba pasando el tiempo, yo solo con el tiempo a eso le puedo dar una respuesta y que ya eso fue cambiando. Claro, yo creo que sí ayuda mucho fíjate que yo veía una serie que se llamaba La Anatomía de Grey, no sé si ya la han Ajá, visto en sí, español. sí, Y veía ese y veía otro que era Doctor House. ajá, Entonces son episodios médicos. Pero dentro del proceso que ellos estaban haciendo cuando veían pacientes con algún tipo de enfermedad crónica, siempre la pregunta era, ¿quién los acompaña? Y ujú, mucha gente se rehusaba y decía, yo no quiero que nadie me acompañe, pero ellos le insistían siempre de que tenían tienen que tener un apoyo. O sea, nunca fue como lo vamos a hacer sin apoyo. Si no tienen apoyo, no podemos hacer. ¿Por qué? Porque al final yo creo que el grupo de apoyo en el que vos estés
te va a servir, sí, solo sí, para que Ujú. salgas de todas esas emociones como la soledad, la tristeza, etcétera. Creo yo, a mi criterio, porque a mí me ha funcionado de esa forma, que los grupos de ayuda, de recuperación, son muy importantes en esta etapa, aunque algunos también tengan alguna ayuda profesional, son muy importantes porque ellos comprenden 100% de lo que vos en ese momento estás pasando, Ujú. sin conocerte, Ujú. porque ya se vivió esa etapa, como vos decías, Melvin, al principio, ¿verdad? Que la gente ya sabía. Entonces, nosotros ya sabemos cuando la gente va llegando que sienten esa soledad. ¿Creen ustedes que realmente estos grupos, estamos claros que sí, pues, pero cómo hacerle entender a la gente que tiene que buscar ayuda para ir saliendo de este proceso y que va a tener estos retos, fuertes retos, porque no es fácil dejar de beber? El que diga que fácil es mentira, o sea, no cuesta dejar de beber. Dejar las adicciones es lo más difícil que puede haber. Es más, yo, a mí siempre me dijeron algo, Fer. A mí siempre me dijeron que el pasar de las 24 horas me iban a dar la razón. Ujú. El pasar del tiempo me iba a dar la solución. A mí me enojaba que me dijeran eso, porque yo pasé cosas bien duras cuando yo vine. O sea, he pasado cosas bien difíciles, puedo decir ahorita. Tuve accidentes, me quedé sin familia, Fallecimientos, fallecimientos de familiares. O sea, empecé a pasar un proceso bien duro. casos de enfermedades personales Caso de de la o gente sea, de tu familia o y todo. sea, pasé procesos, fíjate. Y aparte de eso, que yo venía sintiéndome solo, con un Ujú. gran vacío, porque como esta enfermedad es una enfermedad del alma. Entonces por ejemplo, yo sí venía, o sea, solo, me sentía solo, aunque yo vivía con alguien, aunque tenía muchos amigos. Fíjate que ahora estaba pensando en algo y yo decía, si yo me caso, si yo en aquel entonces no me casaba, porque como yo todo mi dinero lo quería para beber. Ujú. Fíjate que yo no me casaba porque yo decía, tengo que invitar como a 500 y hacía hacer una lista de más de 1000 personas. Ya, pero al final era yo solo. Ahora digo yo, ahora sí tengo la oportunidad de casarme, porque ahora solo a ustedes los puedo invitar. Yo soy feliz, pues son mis únicos amigos, ¿me entiendes? Entonces, pero yo venía con esa gran soledad, venía con esa gran tristeza, y aquí los compañeros ya sabían. Y a mí solo me Ujú. dijeron, el tiempo, y sí, el tiempo, fíjate, el tiempo se encargó de sanar todo. El tiempo ya pegándome al programa, pegándome a las sugerencias que a mí me daban. O sea, todo lo que a mí me decían, porque yo ya no podía regresar atrás, pero porque ya lo había perdido todo. O sea, ¿Cómo crees, Chavi, que podemos construir en este proceso y de lidiar al principio, en los primeros tiempos? Ajá. No te puedo decir años, no sé, Chavi, yo no te puedo decir, yo probablemente te puedo decir años, Ajá. pero digamos, el tiempo sin Sí. poner algo en específico. ¿Cómo podemos construir esta nueva red de apoyo? Obviamente tiene que ser el grupo como principal red de apoyo, pues, Ujú. ¿verdad? Pero el grupo son 2 horas y a lo Sí. mejor tenés un padrino que no lo puedes molestar a cada rato, no puedes estar con él todo el tiempo, pero te va a apoyar, pero ok. ¿Y lo demás? ¿Y tus demás 22 horas del día? ¿Cómo construís esa red de apoyo? ¿Cómo crees que podemos comenzar al inicio de construir esa red de apoyo? En los grupos En los grupos ya sabemos, es Ajá. estar en el grupo Ajá. y ser amigo entre los amigos, dice la literatura. Ujú. O sea, tener que as- comenzar a hacer amistad o empatía, o ya la empatía la tienen ellos con nosotros, pero Ujú. comenzar a ser amigos con ellos. Esa es la primera red. Creo que ese es para mí el pilar. Ajá. El pilar de mi recuperación es el grupo. Bueno, Dios, ¿verdad? Pero hablo de las redes de apoyo. El pilar es la recuperación en el grupo. ¿Qué otra? ¿Cómo podemos construir otras redes de apoyo? Por ejemplo. Bueno, la verdad es que no sabría exactamente, ¿verdad?, cómo responder esto porque cada quien también es responsable de sus acciones, ¿verdad? O sea, a veces, mira, uno por más a veces que tenga apoyo de la gente, ¿verdad?, a veces la gente se va a beber, ¿verdad? Sí. Pero lo que se procura siempre es que existe una red, ¿verdad? Bueno, ahora que ya la tecnología está más avanzada, ¿verdad?, los grupos de WhatsApp sirven mucho, ¿verdad? Ahora puedes estar pendiente de una persona, ¿verdad?, durante el día, qué está haciendo, cómo se siente, ¿verdad? Porque lo que sucede cuando dejas de beber es que tus emociones florecen más. Ujú. Ujú.
ya te irritas por cosas así, por cualquier cosita te irritas, ¿verdad? La ira es más explosiva que quizás antes. Entonces, esa es una forma de tener una red de apoyo, ¿verdad? Otra cosa que, bueno, que hay personas que les ha servido es buscar también ayuda profesional, Ese ¿verdad? fue el punto. Ajá. Ujú. Influir también en las iglesias, Eso es ¿verdad? otro Ujú. también. Que también hay No, algunas personas que les ha favorecido y está bien, sin ¿verdad? salirnos del grupo. Ajá, sin Estamos salirnos hablando del que el grupo. grupo va de camino con todo lo Ajá, otro. el grupo siempre tiene que ser la base, ¿verdad? Ok. De Pero hecho, ajá. eh, hay algo que se dice, primero es lo primero. Ujú. Pero, Primero, ajá, primero, y hay gente que busca, o sea, ayuda profesional, ¿verdad? Claro. Psicólogos, también otro tipo de grupos, también asisten a las iglesias, y eso está bien, ¿verdad? Pero para mí, en lo personal, el grupo es el que me está ayudando siempre. siempre, siempre. A Ujú. mí también, fíjate, fue mi base. El grupo, o sea, Alcohólicos Anónimos, para mí es mi base. Ha sido mi base en mi recuperación. Pero yo a los 6 meses comencé a ir a, porque como estaban hablando de cómo construir una vida, ya adentro de los grupos. Ujú. Entonces yo tuve que ir a los 6 meses, fíjate, busqué psicólogo, fui a un Ajá. psicólogo, a los 6 meses fui a una iglesia, a los 6 meses comencé a ir a un gimnasio, a los 6 meses ya de estar en los grupos comencé a hacer muchas actividades porque para tapar esa soledad, para tapar esos vacíos que yo estaba Ujú. queriendo llenar, porque lo único que yo hacía era beber, 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 beber. Lo que pasa es que la red de apoyo puede también no ser solo personas, también puede ser actividades, como por ejemplo, si vos comenzas a ir al gimnasio, iglesia, en el gimnasio tal vez no te llevas con nadie, pero estás haciendo tu propia red de cosas diferentes hacia a que te llevaban a mantener la mente ocupada y no estar en eso. Pero Exacto. hay una cosa que es bien importante que lo platiquemos también, la presión social. ¿Cómo es al principio esa presión social? ¿Cómo se lleva esa presión social? Me refiero a que yo, por ejemplo, les he comentado en varias ocasiones que cuando un primo mío se casó, que era con el que yo bebía de vez en cuando o bastante habitual, Ajá. y él se casa, lo primero que me dijo es, no creo que mi mejor vaca se vaya a echar una frase muy salvadoreña, que mi mejor vaca se eche. O sea, que como quien dice, no creo que vos me quedes mal, que ahora en mi boda no vayas a tomar conmigo. Y yo le dije que no. ¿Te ¿Verdad? Ya me sentiste había, mal tú? claro, yo me sentí mal porque, Ujú. como sea, yo me sentí como le estoy fallando a mi primo, a mi Ajá. amigo, a mi hermano. Y era yo recién llegado, pues yo no tenía ni un año o un año y algo creo que tenía, no lo recuerdo. Entonces yo me sentí mal, pues era mi Ujú. amigo. Y hoy que yo ya tengo un año de estar acá, él se alegra que yo no haya dejado de beber, pues, pero en ese momento para mí fue un golpe que él me ha dicho, no creo que vos me dejes morir aquí en la boda. Y al final yo me fui, fíjate, y la boda siguió, pues porque tampoco es que la boda se va a cancelar porque yo no bebo, ¿verdad? Ujú. Pero cómo sintieron ustedes esa parte al principio? Para mí eso fue una cosa bien Yo difícil. pienso que la presión, no, o sea, la sociedad, las amistades que tenías, no te generan ninguna presión. Uno es el que se presiona solo, El que el que cede. se quiere autosabotear. Uno Ajá. es. Porque fíjate que ahora, después de un tiempo, yo voy a donde los amigos, o los veo, o gente que me conoce. Si yo le digo, no, yo no tomo. Para la gente es normal. Ujú. Es normal que alguien Ujú. no tome. Sí, Pero esta, Pero es que antes yo decía, no tomo, pero yo quería que me dijeran, y tomate, a estas tomate. alturas hay gente que todavía. Sí, o sea, piensa. o sea, es Ajá. normal pues que, que hayan personas que no beban. Ajá. De hecho, no, mi poder superior, que es Dios, o sea, me ha ayudado tanto de que me manda gente como yo, prácticamente todas las personas son nuevas en mi vida. Ujú. Me manda gente que no toma, fíjate, o que nunca han tomado. O sea, yo le digo, no, no tomo, ni yo. O sea, es normal, pues hay un mundo también que se puede vivir así. Pero Ujú. en principio, yo sentía la presión. Sí. Ujú. Yo sentía la presión. Voy a ir a la fiesta y allá que ellos me van a decir que beba. Pues no, no voy a ir, si voy a ir, está pesado. Le pregunto a alguien del grupo que me da experiencia sin vos, pero el presionado, el que se hacía esa presión era yo. La gente no le importa si vos me veo, ¿no? Como, como decía alguien, vea, que, bueno, lo voy a mencionar, Capri no lo menciona, que sea, si no vas, no van a hacer la fiesta. Ujú. Entonces, como nadie dejó de beber, todos siguen bebiendo. El que dejó de beber fui yo. Pero ahí todos sí, bueno, o sea, ellos no van a beber porque yo dejé de beber. O sea, que se hacía esa presión era yo.
o la fiesta no se va a dejar de hacer porque vos no bebas o no vayas, por ejemplo. O sea, Ajá. si no vas a una fiesta donde va a haber alcohol y lo haces por evitar, no, siempre se va a dar la fiesta. O sea, al final, el siguiente día van a preguntar, pues no, es que no fuiste a la fiesta, me dijeron una vez a mí. No, sí, ¿por qué no fuiste? Pues, no, es que ya inventaba cualquier excusa, pero tenía que, yo vivía con esa, mañana me van a preguntar, mañana qué les voy a decir y cómo les digo, si me han dicho que no diga que estoy yendo a los grupos. Entonces, como una presión tremenda, tremenda. Yo creo que también es uno de los retos fuertes que uno pasa al principio que está en este proceso. O vos qué decís, Xavi, de esto. Sí, la presión sí es bien fuerte al inicio es lo complicado. Pues sí, porque todavía tus charadas, bueno, amigos, ¿verdad? Los que no entienden, siempre te están insistiendo, así como lo que te pasó con tu primo. A mí me pasó también cosas muy similares con mi familia, ¿verdad? Pero la cosa es que aquí en los grupos te enseñan de que de verdad tienes que tener una derrota total, ¿verdad? No a media, no parcial, no ahí voy a ver, ¿verdad? Sino que una derrota total, ¿verdad? De que soy impotente al alcohol y que tu vida es ingobernable, ¿verdad? Si ya te llegas a consumir un trago. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, la persona que hace esa conciencia de derrotarse a sí mismo y considerar todo este tipo de circunstancias, vas a poder subsistir ante la presión. Porque si la persona no llega a ese convencimiento total, es fácil que accedan. Sí, Ujú, es fácil. Ajá, sí, la verdad ajá. que sí. Ujú. Es fácil. ¿Por qué tenemos también tantas reincidencias en los grupos? Precisamente por eso, ¿verdad? Personas que han celebrado un año se han ido, ¿verdad? Personas que, bueno, poco hablamos de un compañero que celebró un año con nosotros, ¿verdad? Y se fue, ¿verdad? ¿No te acordás Ajá. uno que 3 días le faltaba también y se fue También, antes de ajá, llegar al también, aniversario? ajá. Simplemente pues porque no se hacen la idea de eso, ¿verdad? Yo siempre he dicho que ellos ya habían bebido. No, yo pienso que lo que pasa es que Ya, lo que sí pienso yo es que ya uno en la mente, porque como hemos hablado de que esto es una enfermedad que radica en la mente, uno ya planifica inconscientemente la recaída. O sea, ya ellos ya, lo único que les hace falta es Ujú. el contacto con la bebida. Pero desde el momento que comenzás a ser deshonesto con algunas cosas, faltar a tu grupo, ocultar algunas cosas, te vas de a escondidas a lugares donde no tenías que haber ido, fuiste con tus amigos, entre comillas, de escondidas, pero que nadie se diera cuenta, a un bar y sabías que no tenías que ir porque te iban a, comenzás como a preparar. Yo tengo un compañero que recayó después de 9 años y él cuenta que pasó 5 años sin saber preparando su recaída. Y cuando él hizo un recuento de todas las cosas que había hecho en el transcurrir de 5 años, imagínate, en el transcurrir de 5 años antes de recaer, se dio cuenta, realmente él estuvo preparando su recaída. Aparte de las actitudes que tenía en el grupo, o sea, todo se conjuga hacia que tu mente te está tirando esa edad y al final lo único que te falta es hacer el contacto con la bebida y agarrar otra vez el mismo ritmo que tenías cuando bebías, pues. Entonces, eso suele pasar, pero si no estás convencido, como dice Xavi, que realmente tenés un problema, que es lo más difícil, porque todo el mundo, hoy escuchaba mexicano yo, estoy, porque me invitaron a un grupo a dar un tema y obviamente me gusta escuchar bastante. Y escuchaba un mexicano de dar la como nosotros hablamos como en metáfora, que Ajá, cuando vos sos alcohólico, todo el mundo es como cuando andas una chaqueta con una viñeta atrás, todo el ajá, mundo lo nota menos vos. ajá. Entonces el mexicano hacía una metáfora similar y entonces yo dije, es cierto, o sea, todo el mundo sabe eso. El que es alcohólico sabe, en recuperación, como nosotros, que cuando uno viene a los grupos, todo el mundo viene creyendo que no tiene problema, solo él no se ve, pero todo el mundo sabe que lo tiene. Aceptar eso o que el grupo trate la manera de convencerte que tenés un problema es la parte más difícil. Ahora, si ya te convenciste, vamos a la otra parte, si ya te convenciste que no puedes beber, pero estás en los grupos, pero aún así tenés alguna duda de que tal vez no puedes beber, pero no cambias tu vida, eso también te lleva a algún momento a tener a tener una recaída. O sea, es un cambio profundo que Ujú, tenés que tener, ujú, definitivamente. Llegas al grupo, dejas de beber, pero tenés que tener cambio para que realmente tu recuperación sea plena. ujú, No solo es dejar de beber, hasta ahí vamos bien. Y eso nos ha pasado a nosotros.
Yo les he contado que yo pasé 3 años que yo todos los fines de semana, casi todos los fines de semana, me dan ganas de ponerme bolo, de ir a tomar y todavía quererle llamar a mis amigos y hacer cuantas cosas yo podía hacer. Ya con 1 año yo decía que ya podía, con 2 años más todavía, y así te va llevando la comodidad, pues. Claro. Pero porque también no has escarbado el por qué uno bebe, ¿verdad? ¿Por qué uno bebe realmente? Uno dice que bebe por diversión, por placer. Las consecuencias que conlleva las bebidas, que ya hemos hablado en otros episodios anteriores, son fatales, pues, son graves, difíciles para la familia, para los amigos, para vos mismo, pues, de sus problemas de salud que conlleva todas estas actividades alcohólicas. Pero esos retos solo los vamos a superar de la mano de Dios, en mi caso, pues, en el caso de nosotros, que somos creyentes, y de la mano de un grupo, pues, que te va a ayudar. Un grupo La experiencia de los que ya superaron cosas, pues, adicciones o problemas que van superando. La experiencia de los compañeros es bastante. Por eso es lo importante de asistir a estos grupos de autoayuda, pues, porque nos fortalecemos con la experiencia de cada quien, de todos. Sí. Pero es que hablaron de un tema importante, Ajá. ¿verdad? De los síntomas, Ah, ok. altibajos de síntomas que te da. ¿Tuviste alguna experiencia vos en tu periodo de recién iniciado que notaste que tus emociones salieron más? Sí, fíjate de que al inicio uno viene, voy a hablar de lo mío, pues uno viene, aparte de temeroso, viene temeroso, pero con un ego bastante fuerte. Ajá. Los compañeros se encargan de enseñarle a uno de que, pues sí, que uno es, como decía un padrino aquí en el grupo, usted tiene un ego de fallo, decía, o sea, Ujú. como tenés un ego que no es por gusto. Al final era una cápsula que yo quería hacer para que nadie penetrara hacia lo que yo realmente estaba viviendo. Esas emociones que yo tenía, esos altibajos, porque de repente me pasaba algo bueno y pues mis emociones eran hasta arriba Sí. y de repente me pasaba algo malo y mis emociones iban a pique, o sea, no había una línea que yo podía seguir de emociones. Entonces, esos altibajos yo no sabía por qué era. De repente yo estaba feliz y en la noche estaba llorando, ya en el proceso de recuperación, y no entendía qué era. Y yo una vez le pregunté, mire, padrino, fíjese que yo ayer estaba bien feliz porque me pasó tal cosa, pero en la noche estaba llorando. Y me dice, tus emociones son inestables en este momento. Vas a tener altibajos de emociones y tenés que tener cuidado de esas emociones. ¿Por qué? Porque vos, como alcohólico, las emociones es lo que más te puede dañar a tu proceso de recuperación. Porque hoy puedes estar contento. Yo salía bien de la sesión, pues, vaya. Salía bien, me dormía tranquilo. El siguiente día en la mañana, por alguna razón, me amanecía triste o enojado. Pero ¿y por qué ando enojado? Nadie me ha hecho nada. Ujú. Dormí tranquilo. Entonces, sí, los altibajos de las emociones me afectaban. Pero lo notabas vos inmediatamente. Lo que pasa es que lo que uno expresa, o sea, por ejemplo, si andas enojado, pasa algo y te enoja y de la nada, pues algo que Ajá. no, es algo insignificante que sabes que no. Y todavía estando en los grupos te arrepientes, ¿por qué me enojo por esto? Ujú. Entonces ahí te das cuenta que emocionalmente andas afectado. Andas afectado porque el alcohol lo que había hecho en mí era todas esas emociones que yo no podía estabilizar con el alcohol, que me adormecía la mente, lo que hacía era olvidarla, simple y Ujú. sencillamente. En recuperación, el reto más grande fue entender cómo funcionaba mi emoción para poder yo comenzar a trabajar en ese proceso de mis emociones, que no es nada fácil, pues. Como te digo, estás bien, estás mal, y de repente no sabes por qué. ¿Cómo es posible que alguien pueda estar al principio 1 hora, a las 1 de la tarde, estás triste y a la 1:30 andas rebosando de alegría? No te pregunté por qué, pues. Es porque nunca aprendí a controlar mis emociones porque el alcohol lo que hacía era adormecerme todo lo que yo estaba pasando, que era una serie de cosas que uno está pasando. Le huíamos a esas emociones, Mm. huíamos totalmente. Bueno, yo de hecho para eso consumía, para no afrontarla. Ya estando yo acá en los grupos, empezaron a salir y lo peor era que tenía que combatirlas sin consumo, Ujú. Sí. sin drogas, sin alcohol. O sea, si yo antes me sentía triste, solo me iba a consumir, pero ya estando acá, solo, ahí es donde se ataca verdaderamente esta enfermedad, en la soledad, porque al final venimos solos, yo venía solo.
Y ahí donde yo atacaba esa tristeza, Claro. esa alegría cuando me enojaba. Fíjate que yo tuve la oportunidad de hablar sobre un tema y aparte ¿no? de ser alcohólico también soy neurótico. O sea, porque esta enfermedad tiene dos cabezas. Uno va la parte del consumo de droga, consumo de alcohol y la parte neurótica. Y ahí tienes solo, porque me hiciste una pregunta al principio, ¿te acuerdas? Que si era lo mismo abstinencia De y recuperación. recuperación. O sea, hay uno que cuando solo trabajas la parte del consumo es cuando solo estás trabajando, solo estás con abstinencia. Pero cuando te metes ya de lleno a trabajar y aceptar, primero, a mí me costó aceptar que yo actuaba por impulso, que yo era un neurótico. Entonces, cuando empecé a trabajar eso, me fui dando cuenta, y no es fácil darte cuenta de todas esas emociones que aflorecieron cuando yo ya estaba acá en el grupo. O sea, ese enojo, esa tristeza, esa soledad, porque yo también venía con el ego tan grande, pero el ego que yo tenía era solo para cubrir ese miedo, ese niño que estaba dentro de mí, ese niño dañado, ese niño golpeado, porque yo por eso bebía, porque ese niño estaba dañado. Entonces yo quería defender a capa y espada, más que yo era grande antes, me pesaba 300 no quería yo a fuerza, quería cubrir y quería defender a ese niño dañado, pero ustedes me ayudaron, acá en el grupo me ayudaron a que tenía que ir sacando toda esa emoción, tenía que ir sacando y que tenía que aceptar, pues, tenía que aceptar mi realidad y empecé a tener un poquito ya de cordura en las emociones. Últimos temas, Xavi, para de lo que vamos tocando para ir cerrando. ¿Ok? Culpa y pena. Ajá. Hay culpa, hay vergüenza de lo que has pasado, has vivido, cómo lo sobrellevas dentro y fuera del grupo. Ajá. Esa culpa y esa pena que uno trae a los grupos, ¿cómo la sobrellevaste? ¿Cómo pudiste superar ese reto? Más que todo culpa no, digamos, pero pena y vergüenza por muchas cosas que sucedieron, sí, ¿verdad? Este, son cosas que todavía marcan, fíjate, todavía marcan porque la gente los recuerda, ¿verdad? Y cosas que le pudiste haber hecho a tu familia, a tus amigos. A veces creemos que las personas lo van a olvidar fácilmente, pero realmente no, ¿verdad? Porque ahí dependiendo la herida que todavía está presente, ¿verdad? Pero dejemos eso a un lado, ¿verdad? Entonces, más que todo, una vergüenza, ¿verdad? Por las cosas que uno hace, ¿verdad? En, en actividad alcohólica. Sin embargo, pues aquí te enseñan, ¿verdad? A tratar de enmendar lo que puedas, daños que ocasionaste, y perdonar también el rencor, ¿verdad? Entonces, esa parte del programa es muy importante, practicar esa parte del programa es importante porque te libera ese tipo de emociones, te hace sentir mejor, ¿verdad? Por eso que le digo a la gente de que no vea los grupos como simplemente una reunión de un montón de alcohólicos que, compartiendo su buena aventura. No es eso, hombre. El programa es bastante rico. Miren lo que menciono en este momento. ¿Verdad? Te das cuenta de que en tu vida venís con penas, con vergüenza, ¿verdad? Pero empezás a practicar un programa donde te enseñan a perdonar, te enseñan a tratar de enmendar los problemas que hiciste, a, a disculparte con aquellas personas. Y eso progresivamente te hace sentir mejor, tu dignidad se eleva un poco más, mejoras las relaciones personales con otra persona, y eso es lo que para mí me ha ayudado bastante el programa. En el grupo, Melvin, esa vergüenza y esa pena fue superada como yo cuando escuché que los demás habían pasado cosas similares o no fue así. Fíjate que, lógicamente, cuando yo andaba en actividad no tenía ni pena ni vergüenza, ¿verdad? Pero cuando vine acá y me empecé a dar cuenta, a escuchar la experiencia de los demás y que yo hacía ese puente de comprensión con ellos y que decía, "Hey, yo también hice ese daño, ¿verdad?". Y ellos se avergonzaban y el mío para ese momento era como que, o sea, era normal, pues. No empecé a sentir esa vergüenza, esa pena con mi familia, esa culpa, empecé a sentirla. Y fíjate que como yo también en un principio pensaba que yo no tenía problemas, que yo tomaba que yo podía parar cuando así lo decidiera. Pues, pero cuando una cosa de las que sí me dio vergüenza a mí, ya estando acá, es que cuando las personas que me conocían afuera me decían, cuando se daban cuenta que yo estaba en el grupo,
es que vos sí lo necesitabas. No, me da vergüenza. O sea, que como vos dijiste, o sea, la etiqueta la daba desde hace mucho tiempo, años atrás, o sea, pero yo no lo quería ver. Y sí, me daba bastante vergüenza, me daba un montón de vergüenza, pero al final lo acepté, pues lo acepté y Sí. fui saliendo. Sí, la verdad que el principio es, sí, como te das cuenta realmente todo lo que hiciste, pues, pero una de las cosas buenas de los grupos es eso, que Ujú. la gente hasta se ríe, no de uno, sino que se ríe cuando ya cuenta sus experiencias y dice, vení, yo pasé lo mismo que él y se ríe de lo que está contando. Entonces te das cuenta que sí se puede lograr superar, no hacerse de los opachos, sino que superar esa parte de todo lo que ha pasado, porque yo en el tiempo he escuchado cosas altamente vergonzosas. Bueno, yo pasé cosas altamente vergonzosas, que al principio, como dice Melvin, en alcoholismo eran unas historias que yo contaba, pero el daño que yo causé, al final, aquí en el grupo me hicieron entender, cuando escuchaba a los compañeros, que se puede pasar. Fíjate Se que de puede pasar. hecho lo que dice Chávez, que aquí no es solo de venir, sentarnos, como lo menciona allá afuera, que allá se va a fumar, a tomar café. No, aquí de verdad te venís a recuperar. De hecho, ahorita estamos en el noveno No, mes, bueno, pues. que es el paso número 9, el cual nos manda a ir a enmendar todos esos errores que nosotros cometimos. Pero para ir a enmendar esos errores, tuvimos que haber pasado un proceso de los demás pasos, de los pasos anteriores, en el cual va perdón hacia uno mismo primero, porque ¿cómo vas a ir a pedir perdón a alguien si ni siquiera sabes quién sos? Claro. O sea, primero yo ya sé, sabiendo quién soy, la clase de persona que fui, que no fui bueno, cuando yo ya sé quién soy, yo ya estoy listo para ir a pedir perdón de algo que yo ya hice, para, para ir sanando, pues, y eso es lo bonito de estar acá en estos grupos, Así es. porque tenemos esa ayuda, ese respaldo de esos pasos. Hay una cosa que quisiera que cerráramos con eso, pero es bien importante. Hemos hablado de que el alcoholismo es una enfermedad. Para mí, hoy venía meditando de eso, que iba para el trabajo. Bueno, iba para el trabajo en la mañana, iba meditando sobre eso y me doy cuenta que vos vas a un médico, si tenés un cáncer, por ejemplo, el médico te hace unos estudios y el médico te diagnostica. Usted tiene cáncer. Y decía, esta enfermedad que yo padezco es la única enfermedad de la que no me la diagnostica nadie, sino que a pesar que la gente puede ver mis síntomas como una enfermedad, pero yo tuve que, por mi cuenta, entender que yo padecí esta enfermedad después de escuchar a los compañeros, después de leer y entender que yo tenía una enfermedad, que era el alcoholismo. Ujú. Entonces, ¿cómo me enriqueció darme cuenta por mí mismo que yo tenía una enfermedad, que padecía una enfermedad, que era una enfermedad incurable, insidiosa, progresiva y de consecuencia fatal? Es algo que me ayudó mucho a este proceso de lo que hablaba Xavi sobre la aceptación. Ujú. La enfermedad incurable que sabemos que no es incurable porque no hay cura para esto. Vamos a morir alcohólicos. Es progresiva porque si uno no para, y muchos que nos están viendo o las personas que escuchan este podcast y tienen un familiar se van a dar cuenta que esta persona no toma igual que cuando comenzó. Es mentira, es progresiva. Y es de consecuencias fatales porque si no físicamente falleces, por ejemplo, pero haces que otras personas se enfermen y puede con el tiempo esa enfermedad, una enfermedad crónica con el tiempo puede llegar a tener una consecuencia fatal. Pero es una enfermedad tan dañina, no solo para uno mismo, porque es una de las enfermedades que daña al entorno también, Ujú. ¿verdad? Entonces, es así el alcoholismo, es así de cruel, es así de fuerte el alcoholismo y pues por eso estamos haciendo este tipo de cosas y yo agradecido pues que hemos tenido una oportunidad y también aquí está Fernando acompañándonos. Don Fer, Lo habíamos saludado. Fer nos saludos. está ayudando ahorita con el tema de la parte técnica y le agradecemos enormemente a todos ustedes que siempre están con nosotros. Hay muchas personas que nos han escrito de lugares que yo no me imaginé que nos veían. Yo les conté una historia, bueno, se las mandé, creo. Sí. Ujú. Una persona que nos estaba escribiendo de España, creo que les De dije, De España. Francia. o de Francia, un país de Ajá. Europa, y que por el podcast había entendido que tenía un problema y si nos estás viendo, pues seguí adelante en esa lucha, no caigas. No es fácil, pero con un poquito de buena voluntad lo puedes lograr, seguí adelante, no desfallecerás.
aquí estamos nosotros que somos prueba de que sí se puede. Seguí adelante, no falles y pues nos vamos despidiendo ya del podcast. Claro. Fíjate cómo se va el tiempo, como siempre, rápido. No Y repetimos. esperando que pronto volvamos a hacer otro episodio, vamos a seguir grabando, pero despidámonos un poco, Melvin. ¿Cuáles son tus palabras de reflexión de eso? Solo quiero recalcar algo sobre el diagnóstico. El programa te dice que vos te diagnostiques como alcohólico. Pero yo fui a donde alguien profesional en un test de 20 preguntas. A la tercera pregunta me dijo, ¿usted es alcohólico? De verdad. Así me dijo, a la tercera pregunta. Es porque como venimos con el ego, no queremos que usted, si viene, no se vaya y se quede con nosotros. El programa nos va tratando de esa manera. Nos va tratando, al pasar el tiempo uno se va diagnosticando. Pero si usted ya no tiene control sobre lo que usted consume, toma una droga blanda, una droga la inhala, o como la sea, si usted ya no tiene el control sobre esa droga, es una adicción, usted tiene un problema, busque ayuda, busque un grupo, escríbanos que ahí estamos para ayudar. ¿Sabe? Sí, un saludo a todos, vea, y el tiempo pasa rápido, nada más decir de que esta enfermedad del alcoholismo o la drogadicción es una enfermedad bien complicada y que realmente uno solo no puede salir adelante, siempre tiene que buscar ayuda, ya sea de grupos de autoayuda, asistencia médica, psiquiátrica, las iglesias que también pueden ser de apoyo para muchas personas, pero búsquenla, hombre. Es algo que uno solo no puede salir. Así es. Así que nos vemos en el próximo episodio. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y todos aparecemos en Apple Podcast y en todos estamos como Alcoholismo y Esperanza. Escríbanos y con todo gusto pueden escribirnos también, perdón, valga la redundancia, a alcoholismoyesperanza@gmail.com y con gusto les vamos a contestar. Es correcto. Los mensajes, los inbox, lo que sea. Estamos para ayudarnos, estamos para servirnos y recuérdense que nosotros también somos alcohólicos y estamos en un proceso de recuperación. Así que nos vemos en el próximo episodio y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, bye.